Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Mi nombre es Kenia Angélica Alvarado Vera, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Es muy grato para mí poder esta tarde hablarles sobre un proyecto muy importante titulado Actividades lúdicas para mejorar la expresión oral en niños de 5 a 6 años de edad. Como introducción, tenemos que las actividades lúdicas son acciones Son acciones o juegos que se realizan con fines recreativos, educativos o formativos y que permiten a los niños aprender, expresarse y desarrollarse de manera natural y divertida. Estas actividades estimulan la creatividad, la socialización y el pensamiento crítico, promoviendo así un aprendizaje significativo a través del juego. En este sentido, las actividades lúdicas son capaces de mejorar la expresión oral en los niños. Asimismo, van promoviendo un entorno motivador y enriquecedor. Según Candela, nos dice que lo lúdico facilita el lenguaje desde el placer y la participación. En la situación problemática, pudimos observar que existen varios niños con déficit de aprendizaje, tenían problemas al poder expresarse, tenían problemas también con la estructuración de ideas, su vocabulario era muy limitado, tenían conductas tanto como la timidez, temor al poder expresar lo que sentían, sus emociones, sus sentimientos, y al poder querer expresarle algo a la docente. No participaban en actividades individuales ni grupales. Esta investigación, este presente estudio titulado Actividades lúdicas para mejorar la expresión oral en niños de 5 a 6 años, se enmarcó dentro del paradigma constructivista, el cual consideró al niño como protagonista activo de su propio aprendizaje. Se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el enfoque cualitativo, ya que buscó comprender cómo se expresaban los niños y de qué manera el juego podía ayudarlos a mejorar su lenguaje oral. El diseño que utilizamos fue el diseño estudio de caso, ya que se trabajó con un grupo específico de niños de educación inicial 2 en la unidad educativa Semillero del Saber, ubicada en General Villamil Playas. Este diseño permitió conocer a profundidad lo que ocurría con los niños, cómo los niños se expresaban en clases, y el alcance que pudimos utilizar en esta investigación fue el alcance exploratorio, porque buscó realizar un primer acercamiento al tema, cómo se estaban utilizando las actividades lúdicas y qué efectos tenían en la expresión oral de los niños. Para esta investigación utilizamos dos instrumentos, tales como la ficha de observación, la cual nos permitió observar cómo los niños participaban y se comunicaban durante las actividades lúdicas, una entrevista estructurada que fue dirigida a la docente del grupo, que nos dio a conocer sus experiencias, sus opiniones y la práctica sobre el uso del juego como estrategia para desarrollar el lenguaje en los niños. Los resultados que pudimos obtener fue que antes de aplicar estas actividades, tales como los juegos de roles, juegos simbólicos, narraciones de cuento, cantar canciones infantiles, los niños tenían un vocabulario limitado y era muy poco variado. La expresión oral era poca fluida con muchas pausas frecuentes. A ellos les costaba mucho como construir una idea de lo que ellos querían decir. No participaban en juegos ni conversaciones, eran poco sociables, eran niños tímidos con mucha inseguridad para hablar en público.
Es por esto que nosotros optamos por incluir en actividades tales como juegos de roles, porque como su nombre mismo lo menciona, juegos de roles hace referencia a que el niño escoja un personaje y se involucre en ese personaje, y esto les va a ayudar a utilizar su creatividad, a poder expresarse de una manera más eficaz. También utilizamos las narraciones de cuentos, donde más allá de que pueda expresarse, de que puedan expresarse, los niños también mejoren su creatividad. Después de que se aplicaran estas actividades, pudimos obtener unos resultados muy eficaces, ya que el aumento del vocabulario fue muy notorio, tenían más confianza al poder expresarse, su participación ya era más activa, ya socializaban, ya querían participar, se les notaba las ganas de querer participar en los juegos que nosotros realizábamos, en los cuentos, en dramatizaciones, y todo esto era lo que nosotros queríamos lograr. Y como muy bien sabemos, los juegos son las mejores estrategias para poder nosotros llevar un aprendizaje hacia los niños. Eh, Notamos con mucha frecuencia que la timidez, el temor, se fueron disminuyendo, y que el clima en el aula mejoró muchísimo. Tenemos como los resultados de la nube, si logran observar aquí en la diapositiva, tenemos varios términos que resaltan, como la expresión oral, la lúdica, las actividades. Sabemos muy bien que la expresión oral es como un eje central en el proceso de los niños, siendo así fortalecida mediante actividades lúdicas que estimulan su capacidad de comunicar y hablar con fluidez y claridad. En la discusión tenemos que la expresión oral es un eje central en el desarrollo del lenguaje en los niños, fortaleciendo así las actividades lúdicas que estimulan su capacidad de comunicar y hablar con fluidez. Los resultados que se muestran, las actividades lúdicas mejoran significativamente la expresión oral en los niños. En este caso, mejoran la fluidez, el vocabulario y la confianza en hablar. El objetivo no solamente era que el niño hable, sino que el niño se sienta seguro de sí mismo, que el niño se sienta seguro al poder expresarse. Según Candela et al. 2020, la lúdica es novedosa y motivadora. Capta la atención de los estudiantes hacia su aprendizaje significativo. La expresión oral, las propuestas pedagógicas que nosotros hicimos buscaban enriquecer el lenguaje a través del juego, la interacción con los compañeros, los recursos visuales y sonoros. Em, En conclusión, podemos tener que la expresión oral es esencial para su desarrollo lingüístico y se potencia a través de actividades lúdicas que fomentan la comunicación y la interacción. Las dinámicas grupales, cuentos y juegos no solo enriquecen el vocabulario de los infantes, sino que también les permiten organizar ideas y expresar emociones con claridad y confianza. La guía de observación en contextos lúdicos es fundamental para identificar componentes claves como la motivación, la fluidez y el uso del lenguaje variado. Queremos extender nuestros agradecimientos a la Unidad Educativa Semillero del Saber por permitir llevar a cabo esta experiencia significativa, proporcionando los recursos y el ambiente para analizar este tema. De igual manera, queremos agradecer a los expertos y profesionales de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, que nos brindaron orientación y apoyo técnico a lo largo de este gran proyecto. Sus conocimientos y experiencia han sido valiosos para asegurar la calidad y efectividad
de las actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje. También quiero agradecer a mi grupo de trabajo por hacer que este proyecto se dé a cabo.